Estás en Café Pastoral 1370 AM. Cordial saludo a toda nuestra amable audiencia. Les habla el pastor Alejandro Guacas y estaremos en esta próxima hora en el Café Pastoral bendiciendo su vida con una poderosa palabra de bendición. Juntamente con el pastor William Aguilar estaremos declarando una palabra de bendición para su casa, para su familia, para un nuevo día. Bendecimos a todas las personas que en este momento están conectadas a través de la frecuencia F y también a través de las redes sociales. Hoy podemos saludar a través de las redes sociales a muchas personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo, no solamente Colombia, sino Europa, Asia y otros lugares. Creemos que esta señal es una señal de gran bendición. Muy buenos días, Pastor William. Una vez más, bienvenidos al Café Pastoral. Pastor Alejandro, muy buenos días. Buenos días a toda la amable teleaudiencia de Frecuencia F en este maravilloso día que Dios nos permite disfrutar. Y aquí, como cada miércoles, Pastor Alejandro, con nuestro programa de Café Pastoral. Este sí es un café pastoral, podemos decir salud a toda la amable audiencia con este café aquí, que nos alegra el día, ¿cierto? Así es, bastante. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en el Café Pastoral nos hemos propuesto a la gente actualizarla, todo lo que siempre estamos viendo en nuestras reuniones. Y uno de los temas que vimos en la pasada reunión de Emprendedores del Reino fue una mente clara para un destino claro y exitoso. Un tema que dio nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos, y queremos nosotros también compartirlo con todos ustedes porque son temas de gran bendición que edifican la vida del emprendedor, que edifican la vida del empresario, del hombre, de la mujer de negocios que tiene sueños, que cree que puede alcanzar cosas grandes en Dios. Así que recuerde siempre esta frase: el que tiene una mente clara va a tener un destino claro y exitoso. Por eso, con esta frase queremos dar inicio a nuestro tema, porque la mente clara del Hijo de Dios nos hace pensar como bendecidos, nos hace hablar como bendecidos, nos hace reaccionar como bendecidos y nos hace tomar decisiones como bendecidos, Pastor William. Claro que sí, Pastor, y supremamente importante estos 4 principios que son fundamentos en cómo cada persona que está emprendiendo, que desea emprender o ya tiene su emprendimiento pueda tener claridad de quién es en Dios. Recuerde que no es lo que la gente dice, es lo que Dios dice en su palabra de todos aquellos que hemos creído en Él. Y es supremamente importante porque hay coherencia, Pastor Alejandro, claro, en el pensamiento, en el hablar, en el actuar, por supuesto, y en algo supremamente importante que lamentablemente mucha gente tropieza continuamente, es en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, que es trascendental en la vida, aún en asuntos pequeños como en asuntos bastante complejos, se hace necesario de actuarlo como desde el punto, Pastor Alejandro, desde el punto de saber uno que uno es bendecido por Dios. Así es, sí. Cuando miramos estas acciones, todas ellas deben estar en perfecta coherencia. Así es. Cuando hablamos del pensamiento, cuando hablamos del hablar, del reaccionar, del tomar decisiones, y yo aquí podría decir que uno debe estar de acuerdo con uno mismo. En este caso, primero, pues lógicamente de acuerdo con Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la promesa que Dios nos ha dado. Cuando uno cree la promesa, nos estamos colocando de acuerdo con Dios. Y cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, tenemos que ponernos después de acuerdo con nosotros mismos. Y usted se preguntará, ¿cómo así ponerse de acuerdo con uno mismo? Bien, pues estamos hablando del pensamiento, estamos hablando del hablar, estamos hablando de las acciones, estamos hablando de las decisiones, y todo ello debe estar de acuerdo, porque hay personas, Pastor William, que piensan una cosa y hacen otra cosa. Piensan una cosa y hablan otra cosa. Entonces, hay gente que de pronto viene a una reunión, ¿cierto? Y entonces dice amén, dice a una palabra, ¿sí? Todas las promesas en Cristo Jesús, en Él son sí, en Él son amén, por medio de nosotros, pero para su gloria. Entonces la gente dice amén, recibo esa palabra, esa promesa es para mí. Todas las promesas del Señor
son sí, recibo ese sí para mí. Pero resulta que sale de la reunión, ¿cierto? Y apenas se encuentra una dificultad en la calle, al de pronto salir en el vehículo y encuentra una dificultad y comienza a hablar cosas que no convienen. Entonces, dice creer, pero habla de una manera diferente y, por supuesto, reacciona de una manera diferente. Entonces, es eso, ponernos de acuerdo con nosotros mismos es alinearnos, alinear el pensamiento, alinear la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de reaccionar. Esto es fundamental. Claro que sí, pastor, y algo importante que quisiéramos proponerle en esta mañana, pastor Alejandro, a todos los que están ahí en sintonía de Frecuencia F en Café Pastoral, y es que el tema es una mente clara para un destino claro y exitoso. ¿Qué tal si como hacemos como cuando uno está haciendo una tarea, pastor, y uno en algún momento se dio cuenta que le está quedando mal? Ajá. ¿Qué hace uno? Borra, ¿cierto? O agarra mínimo otra hoja y empieza a redactarlo de una manera la hoja diferente. Y la arruga y la echa. Correcto, dice ya, esto ya no sirve. No vamos a quedarnos con los fracasos, exacto, con las frustraciones pasadas. Estamos aún, como quien dice, iniciando el año, estamos en muy buen tiempo, ¿cierto? Buen tiempo, sí. Buen tiempo para replantear. Y lo primero que debemos replantear es nuestro pensamiento y quitar toda esa neblina que puede haber en nuestro pensamiento y que nos acerquemos y nos aferremos a lo que Dios dice en su palabra. Y eso que está ahí en su palabra va a traer claridad a nuestro pensamiento. Ajá. Y una vez teniendo claridad en nuestro pensamiento, pues vamos a colocar en marcha cada plan, cada proyecto que nos hayamos trazado, pastor. ¿Le parece bien si hacemos una lectura bíblica? Por supuesto. Para que entremos desarrollando este tema y a través de un ejemplo bíblico, ¿no? Tenemos a Abraham en Génesis capítulo 12 y vamos a leer los primeros 3 versículos, un texto muy conocido pero que creo que nos da una dirección muy clara. Dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí vemos a un Dios, ¿sí?, obrando en la vida de Abraham, dándole una palabra a Abraham. Ahora, ya esa palabra, ya Dios se la había dado a Abraham. Lo que pasa es que él, al parecer, Abraham había retrasado un poco esa palabra porque la Biblia dice, pero Dios había dicho tiempo pasado. Es decir, ya Dios había colocado una palabra en Abraham, pero había algo que lo detenía a Abraham. Había algo, y los teólogos dicen que seguramente era su familia, su padre, estar en casa, esa comodidad, pero cuando muere su padre, Taré, que el versículo anterior dice que muere, entonces él como que ya se desapega y dice, se desprende y dice, es el tiempo de caminar, es el tiempo de emprender, es el tiempo de creerle a Dios, ¿no? Entonces hay veces de repente vienen situaciones crisis donde te quitan algo, le quitó una empresa, le quitó de pronto un ser querido también, el trabajo, algo, pero muchas personas lo ven como algo malo y resulta que ahí está iniciando el proceso de Dios con su vida. Correcto. Y ahí es importante y por eso la propuesta que le hacíamos a los televidentes y a los oyentes es de que Abraham como que cuando sintió que su padre, su progenitor falleció, dijo no, es hora de irme. ¿Cierto? Ya esto quedó ahí, borrar, arrancar la hoja, o ya no sirve, de aquí en adelante se le aclaró la mente. Se le aclaró la mente. En el propósito de Dios para emprender el proyecto que Dios había destinado para Abraham. Correcto, ahí en ese momento Dios lo iluminó. Tuvo una iluminación y dijo, ahora sí voy a caminar y voy a ir en la dirección que Dios me está enviando. Bien. Vamos a un corte de comerciales y en un momento seguiremos con este maravilloso tema, una mente clara
para un destino claro y exitoso. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Una pregunta importante: ¿cuándo se cumple la promesa? ¿Cuándo se cumple la promesa? Si la promesa es para el futuro, pues ella crea esperanza. El Señor le dice a Abraham, le dice, te bendeciré y serás bendición. Es una promesa hacia futuro. Y esa promesa hacia futuro crea esperanza en la vida de Abraham. Y esa esperanza era lo que hablábamos hace un momento. Esa esperanza es lo que aclara la mente, aclara los pensamientos. Si yo tengo esperanza, mis pensamientos están claros y mi destino será un destino claro. Por eso es importante creerle a Dios. Entonces, ¿cuándo esta esperanza se materializa, Pastor William? Importante porque estoy convencido, pastor, de que muchas de las personas que están en sintonía, Dios les ha dado promesa. Y han pasado años, tiempo, en su hogar, en su casa, en su empresa, en sus negocios, en sus proyectos. Y la pregunta es, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Y el secreto, ¿dónde está? Cuando lo creas. Cuando creas que Dios te dio la promesa, cuando creas que Dios te ha hablado, cuando creas que Dios va a hacer algo maravilloso, grande con usted, a pesar de las limitaciones que la persona pueda tener, ¿cierto? Porque mucha persona puede decir, pero yo, ¿cierto? Se puede cuestionar y por eso viene a mi mente lo que usted dijo hace unos minutos, pastor, y es creer, creer uno mismo, ¿cierto? Creer primero lo que Dios tiene establecido y creer que Dios lo puede realizar. Aún en medio del desierto, aún en medio, pastor, de que podamos tener muchas frustraciones o muchos fracasos, si cabe esa palabra ahí, derrotas que se tuvieron o pérdidas que se tuvieron, pero si Dios dio una palabra, podamos tener la certeza. Y a partir de ahí, ya es un hecho, ya viene el cumplimiento de esa promesa. Hay una canción, no sé si usted la ha escuchado, una canción juvenil, que hace un tiempo atrás estuvo como sonando bastante en las redes sociales y decía, ¿y la idónea para cuándo? Y la idónea para los jóvenes de pronto, ¿no? Una persona dice, ¿y la idónea para cuándo? Bueno, la respuesta es cuando lo creas. ¿Cuándo se materializa mi promesa? Cuando usted lo pueda creer. Cuando usted lo crea, es cuando usted comienza a ver entonces el poder de Dios en acción a favor de su vida. ¿Y cuál es la evidencia de creer? Es otra pregunta. ¿Cuál es la evidencia? Una persona, bueno, cree, y ahora la pregunta es, ¿y cuál es la evidencia de creer? Y ahí en el versículo 4 que estamos leyendo dice, y se fue Abraham. Dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que la evidencia de Abraham, ¿sí?, por haber creído es precisamente la acción, cuando él obedeció. O sea, ese es el momento cuando uno ve que Abraham por fin creyó. Recuerde que ahorita estamos hablando que Abraham, Dios le había hablado, pero él se había retenido, se había quedado ahí en el proceso. Pero cuando él sale de su casa, es cuando él verdaderamente demuestra que ha creído. Correcto. Y recuerde, querido oyente y televidente, la coherencia, ¿cierto? La coherencia entre el pensamiento, el hablar y el accionar. Textualmente dice, y salió Abraham como Dios le había dicho. O sea, no es una obediencia a medias, es una obediencia perfecta, total, perfecta. Y eso es lo que Dios está demandando de muchos de nosotros, esa obediencia sin cuestionamiento. Nosotros podemos cuestionar el pensamiento humano, ¿cierto? Porque el pensamiento humano divaga, el pensamiento humano se equivoca, ¿cierto? Es incierto, pero el pensamiento de Dios es perfecto, el pensamiento de Dios es absoluto y eso no lo podemos cuestionar. Por eso ahí está la evidencia, cuando obedecemos y empezamos a realizar los sueños. Por eso, si Dios dio una palabra a cada uno, y yo estoy convencido que a muchos de los que nos están viendo y oyendo, Dios le ha dado una palabra, pues que ya empecemos a actuar. ¿Sabe cuándo la gente está esperando a actuar? Cuando vea el cumplimiento de la promesa. Y Dios está esperando que la persona pueda obedecer para darle cumplimiento a su promesa. Correcto. ¿Por qué las promesas entonces no se cumplen? Pues ya lo dijimos, porque no obedecemos como Dios dice. Y una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que yo creo, ¿sí? Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que yo creo. La Biblia dice que nuestros pensamientos
no son como los pensamientos de Dios. Dice la Biblia que así como está la tierra, el cielo de la tierra en esta distancia, así son los pensamientos de Dios comparados con los nuestros. Son mucho más altos. Por eso es importante alinearse a los pensamientos de Dios. En los pensamientos de Dios hay seguridad. Cuando usted se alinea a los pensamientos de Dios, que es creer, que es la fe, entonces allí hay seguridad. No es una obediencia a medias, como lo decía ahora el pastor William. Es una obediencia perfecta. Abraham obedeció como Dios le dijo. Abraham sencillamente escuchó y se fue, ¿sí? Entonces, hay veces nosotros queremos ayudarle a Dios, ¿no? Hay veces nosotros queremos de pronto decir, voy a hacerlo, sí, lo que Dios me dice, pero voy a hacerlo a mi manera. Un ejemplo como para de pronto ilustrar, ¿cierto? Como cuando las personas, bueno, Dios me dijo que hiciera una empresa, ¿no? Pero entonces las personas cuando ven todo el tema legal, hay veces las personas dicen, no, pero ese poco de papeles y pagar esos impuestos y esto y aquello y matricularse en Cámara de Comercio, después ir a la DIAN y hacer esto, otro y aquello. Entonces cuando la gente mira todo este proceso, la gente dice, no, yo más bien voy a empezar mi negocio y lo voy a empezar. Eso qué cuento de la cuestión legal, qué cuento de la Cámara de Comercio. Entonces hacen el proceso, inician su negocio, inician su empresa, pero de una forma informal, ¿sí? De una forma de informalidad, de la manera de informalidad. Entonces encontramos aquí que personas comienzan y después dicen, y empieza el proceso y dicen, pero ¿por qué Dios no me ha bendecido? ¿Por qué Dios no ha, derramado su bendición? ¿Por qué estoy como que no avanzo? ¿Por qué esto incluso me ha traído más dificultades? Porque obedeció a medias. Sí empezó, pero no empezó de forma legal. En síntesis, pastor, en esta parte podemos decir que una mente clara cree y obedece. Y ahí hay coherencia, cree y obedece. O sea, empieza a accionar de acuerdo a la promesa. Y en el caminar, pastor, pues se va haciendo el camino más claro. Exacto. Para llegar al objetivo determinado. Así es, la Biblia dice, a la tierra de Harán se fue Abraham y a la tierra de Canaán llegó, dice la palabra. Entonces, Abraham, el Señor le puso un destino, él se fue hacia ese destino y, dice la Biblia, a ese destino llegó. Correcto. Fue claro, precisamente. Y eso es lo que Dios quiere hacer también con tu vida. Quiere que tú llegues a un destino claro. Vamos a una pausa musical, vamos a deleitarnos en la presencia de Dios, con alabanza, con canción, y en un momento estaremos regresando con este maravilloso tema. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Y continuando con nuestro tema, en esta hora estamos hablando entonces acerca de tener una mente clara para un destino claro y exitoso. Y estamos hablando acerca de Abraham, cómo Abraham creyó, cómo Abraham, su mente pudo tener esa claridad de la promesa de Dios, y teniendo claridad de la promesa de Dios, tuvo claridad de su destino. Y cuando llega Abraham a su destino, dice la palabra de Dios en el versículo 7, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Dice la palabra de Dios entonces, que una vez Abraham, dice, él llega a la tierra, conoce la tierra, pisa la tierra, entonces Abraham levanta un altar, Pastor William. Y eso es importante, pastor, reconocer, porque Abraham primero está agradecido que Dios le permitió llegar seguro a su destino. Y eso es importante, pero cuando Abraham llega ahí a la tierra de Canaán, dice que levantó altar y reconoció de que Dios es el que prospera, de que Dios es el que permite el cumplimiento de las metas, que Dios es el que permite el cumplimiento de los proyectos, de los sueños. Y es importante que nosotros hoy en día, como hijos de Dios, podamos reconocer
que todas las riquezas y que la prosperidad y los logros que Dios nos permite, y todo lo que alcancemos es porque Dios nos permite realizarlo. Y eso es importante, que podamos recordar que la bendición es la que viene de parte de Dios. Lo importante aquí es reconocer a Dios en nuestra prosperidad. Eso es lo que está haciendo Abraham. Está reconociendo a Dios en su prosperidad. Correcto. Porque suele suceder que las personas, cuando Dios las está bendiciendo, la gente comienza a ocuparse demasiado en lo que hace. La empresa le ocupa el tiempo de Dios, la empresa le ocupa el tiempo de congregarse, la empresa le ocupa el tiempo de la familia, le ocupa todo el tiempo. Correcto. Entonces ya las personas que antes uno veía en los devocionales, que uno veía en las reuniones el día domingo, que uno veía a las personas en los grupos bíblicos, ya uno no los ve. Y después uno les pregunta. Y hay veces de pronto uno hasta llama y ya en buzón de voz ni contestan, el WhatsApp lo dejan en visto, coloca un mensaje uno, hermano, Dios lo bendiga, mire, queremos invitarlo a una reunión maravillosa, y entonces lo dejan con los dos chulitos en azul, no le responden, y uno dice, pero ¿qué pasó con este hermano que venía al ayuno, que oraba, que le había prometido tanto a Dios, que si Dios lo bendecía, que si Dios cumplía la promesa, mejor dicho, él iba a ser fiel a Dios? Entonces, es importante reconocer a Dios en nuestra prosperidad. Pero hay algo más en la vida de Abraham. Hay un escenario bien interesante en la vida de Abraham cuando vemos el capítulo 13, y ahí vamos a ver los conflictos en la familia del bendecido, porque no todo es color de rosa. Hay veces la gente cree que el cumplimiento de una promesa es que todo va a salir perfecto, todo va a salir muy bien, pero hay conflictos, hay dificultades, y hay veces esas dificultades es por causa de la bendición, Pastor William. Eso quiere decir, pastor, que la bendición genera conflictos, ¿cierto? No es el propósito de Dios, digamos, generar los conflictos como punto final, sino que hacen parte del propósito de Dios, de cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar cuando se presente esa situación. Hace parte del proceso, hace parte del aprendizaje, también hace parte de aquellas cosas que Dios quiere probar en nuestro corazón. Dios quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, en unos instantes vamos a ver entonces los conflictos del bendecido. Cómo reaccionó Abraham en medio del conflicto y cómo reaccionó Lot en medio del conflicto. Así que no te despegues de la frecuencia F, y en un momento estaremos de vuelta hablando precisamente de la familia del bendecido. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Vamos a mirar entonces los conflictos del hombre bendecido, porque el hombre bendecido también tiene conflictos, y hay veces es por causa de la bendición. Entonces, aquí lo importante es cómo uno va a reaccionar, Pastor William, frente a los conflictos. Aquí lo importante no es el conflicto en sí, sino cómo va a ser mi reacción, ¿no? Porque en el capítulo 13 encontramos que hay una discusión ahí. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham discuten, porque resulta que parece que ya no caben en el lugar, ¿no? Voy a hacer una lectura así. La bendición fue tan amplia. Sí, fue tan amplia que ya no se sentían que no cabían. Entonces dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Dice, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Sí? Entonces ahí encontramos una diferencia, ¿no? De aquel del que es bendecido y de aquel que también lo alcanza la bendición. Recordemos que Lot también fue bendecido, pero Lot fue bendecido por causa ¿de quién? De Abraham. Eso, por causa de Abraham. Entonces, pero Lot desconoció después eso. Lot desconoce cuál es la causa de su bendición. La causa de su bendición era Abraham. Y él desconoce eso y ahora pelea con la causa de su bendición. Como eso es
algo ilógico. ¿Será ¿no? que parece a los tiempos de hoy? Hay veces uno mira que la gente pelea, ¿no? Sí. Pelea con Dios, pelea con, hay veces con los pastores que le han bendecido, con la gente que le ha bendecido y pelea con la esposa, ¿cierto? Sí. La esposa pelea, hay veces, y la esposa que le ha bendecido, que le ha servido tanto, los hijos, la familia, ve la familia como una carga, pelea con los trabajadores, Así es. con todo el mundo ya pelea y entonces ya la persona ya se cree autosuficiente. Se está olvidando cuál es la causa de su bendición, Pastor William. Y es importante aquí, querido emprendedor que nos está escuchando y nos está viendo. Van a haber conflictos en la medida que los negocios crecen, en la medida que la empresa se va extendiendo, pues va a generar conflictos. Y a veces, como en Colombia hay mucha empresa familiar, en nuestra ciudad igualmente mucha empresa familiar, entonces eso va a generar conflictos ¿en qué? Dentro de la familia. Claro. Y ahí hay conflictos dentro de la empresa que es familiar y dentro de la relación familiar. Y ahí se puede distorsionar. Ajá. El problema y lo que miramos, lo que el pasaje nos enseña, nos muestra es la reacción de Lot, recordando que Lot es sobrino de Abraham y Abraham el que tiene la bendición de Dios. Entonces, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado el cumplimiento de esa promesa, pues, ¿cuál es el ejemplo a seguir? El ejemplo que tuvo Abraham de no entrar en discusiones, sino de encontrarle una solución sabia a la situación que se estaba presentando. Usted dijo algo bien interesante, Pastor William, y habló de empresas familiares, ¿sí? Y permítame, aquí yo quiero agregar algo. El 70% de las empresas en Colombia son empresas familiares. Es interesante esto, ¿no? Entonces uno mira que, por ejemplo, en la empresa se vincula el esposo y la esposa, ¿cierto? Correcto. Entonces aquí hay que tener mucha inteligencia emocional, ¿sí? Tanto el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque además de tener una relación marital, familiar, de matrimonio, ahora tienen una relación laboral, de negocios. Y generalmente, pues el esposo y la esposa piensan diferente, ¿no? Pues el hombre y la mujer tienen perspectivas muy diferentes frente a las circunstancias. Entonces yo me he encontrado en el camino, cuando he visto estas situaciones, me he encontrado que hay veces las personas, los matrimonios que comparten también estas dos áreas de su vida, tienen más conflicto. Sí. Estos matrimonios tienen más conflicto. Entonces he entrado ahí a hablar con estas personas y les he dicho, aquí en este punto es cuando hay que pedirle al Señor paciencia, tranquilidad, tolerancia y sobre todo inteligencia emocional. Entender que estamos compartiendo dos escenarios, el familiar y el laboral. Entonces tenemos que ser muy inteligentes para saber cuál es el rol de cada uno en las dos áreas, tanto en la familiar como en el área laboral. ¿Para qué? Para no entrar en conflictos. Entonces definir muy bien los roles en el trabajo, en la empresa. ¿Cuál es el rol de la esposa? Aunque es la esposa, pero también hace parte de la empresa. Entonces, si la esposa es administradora, pues que ella cumpla ese rol de administración. Y si el rol del esposo es, por decir, el tema de las ventas, entonces que él cumpla ese rol y tratar de manejar esto con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha inteligencia emocional, para que este tipo de cosas pues no van a afectar después la relación familiar. Pelean en la empresa, pelean en el almacén, en el negocio, y después se van a pelear en la casa también. Entonces esto no ayuda. Entonces es muy importante esto. Los conflictos, las diferencias siempre las van a haber. Siempre van a haber conflictos, pero aquí lo importante no es el conflicto. Lo importante es cómo lo vamos a solucionar. En el caso de Lot quiso solucionar esto con una mente natural, mientras que Abraham lo hizo con una mente espiritual. Cuando Lot reacciona con una mente natural, Lot se va a un ambiente contaminado. Así es. Cuando Abraham le dice, escoge a la derecha o a la izquierda, Lot escoge un lugar contaminado. Entonces mire cómo es de interesante esta situación. Si la mente se turba, el destino también, Pastor William. Por supuesto, y eso es importante tener claridad, nuestra mente clara, sin descuidar el objetivo o el propósito que nos hemos trazado. Y cuando se presenta un conflicto, ahí es donde se revela el carácter de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y podemos tomar decisiones
no hay decisiones buenas o malas, hay decisiones correctas o incorrectas, ¿cierto? Y es importante que podamos tener claridad. El conflicto, recuerde que no se genera entre Lot y Abraham, sino entre los pastores de ellos. Y esa relación empezó a generar un ambiente no sano. Podríamos decir que el conflicto se generó en mandos medios. En los mandos medios. Exacto. Ahí es donde está el asunto. Exacto. Y quiso penetrar los mandos altos. Exacto. Y ahí la decisión donde a veces las personas dejan y contaminan todo lo que está arriba, todo lo que está en el medio y todo lo que está abajo, y lo que viene es crisis, lo que viene es estancamiento y lo que viene es pérdida, fracaso total, y por eso muchas empresas familiares desaparecen, ¿cierto? Tenían una buena proyección, tenían un buen propósito, pero desafortunadamente por el mal manejo de los conflictos, entonces fracasaron. Lo importante es la decisión, pastor, de Abraham, una mente sabia, una mente sana, una mente clara, sabiendo que Dios le había bendecido, sabiendo que Dios se había cumplido y que Dios cumple completamente al 100%. Así es. Desafortunadamente, Lot tomó una decisión incorrecta y luego vinieron las consecuencias. Así es. Y para terminar, decirles que en el versículo 14, finalmente Abraham, dice la Biblia, que el Señor se le aparece a Abraham una vez más y le dice esta palabra: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces aquí está la visión perfecta. Ahí le dice, todo lo que ves será tuyo. Y ahí es la promesa de Dios confirmándose una vez más en la vida de Abraham. Y es la misma promesa que Dios también te hace a ti, ¿sí? Una promesa de bendición, una promesa de alcance, una promesa de conquista. Siempre y cuando tengas una visión perfecta, una mente clara, vas a lograr llegar a tu destino.